Bueno, bienvenidas. Esta microcharla de hoy la vamos a dedicar a hablar de inquietud versus hiperactividad. Bienvenidas y bienvenidos. Siempre he tenido madres y padres dentro de la comunidad hablando de temas de crianza y educación. Esta es la microcharla del 7 de octubre y vamos a hablar sobre inquietud versus hiperactividad, como ya les dije. Quiero que hagamos una diferenciación entre ambos términos que considero que actualmente son bastante utilizados y que no tenemos como tanta información sobre la diferenciación entre ellos. ¿Mi hijo es inquieto o mi hijo es hiperactivo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Este niño en este momento está inquieto o está hiperactivo? Yo soy partidaria de utilizar el lenguaje de la forma más adecuada posible para evitar confusiones y para en realidad poder ir a, digamos, hablar con el sentido mayor que pueda tener la palabra y que no nos confundamos. Gracias, Oirem me está corrigiendo que no es 7 de octubre, sino 7 de noviembre. Estamos en noviembre. Muchas gracias. Bienvenida, Maritel. Bueno, vamos a empezar. Creo que lo primero que necesitamos saber es a qué se refiere la inquietud. ¿Qué quiere decir la palabra inquietud? Vamos a ver también algunos recursos para trabajar con los niños cuando vemos inquietud o cuando vemos hiperactividad o cuando hay hiperactividad. Vamos a ver algunos recursos, pero vamos a partir de la conceptualización. Y la conceptualización es saber qué es la inquietud. La inquietud es un movimiento constante, es el referente que nos dice que hay movimiento, sobre todo motor, en el niño, ¿ok? Este es el movimiento, puede ser, hay diferentes tipos de movimiento y podemos estar hablando de deambulación, podemos estar hablando de toqueteo frecuente, deambulación como que caminar de un lado a otro, de hacer movimiento en su misma silla o en su mismo asiento, de tocar las cosas de forma frecuente, a esto llamamos inquietud. Los niños, antes de los 7, 8 años, por naturaleza son inquietos, la mayoría, no todos, pero la inquietud viene a ser parte de las características del desarrollo. Los niños necesitan aprender, la mayoría de las veces, aprender en movimiento, aprender tocando, aprender haciendo, aprender experimentando, jugando, ¿ok? No están listos antes de los 8 años para hacer clases rígidas, tiempo prolongado rígido, en el que no me puedo mover, en el que solamente me lo vas a explicar y no me vas a mostrar un dibujo, no me vas a poner a hacer. Entonces, el aprendizaje en esta edad y las características en esta edad son bastante experimentales. Es a través de la experiencia como la mayoría de las veces el niño logra aprender. No es la única forma, pero a través de todos los estudios, incluso que ha hecho y nos ha proporcionado la neurociencia, nos dicen que el aprendizaje a través de experiencia se vuelve significativo, porque el niño necesita tocar, necesita hacer para apropiarse de ese aprendizaje y que ese aprendizaje perdure. Por lo cual, podemos identificar que el aprendizaje en el niño necesita ser, es que la cámara que coloqué no se ve un poco borroso, perdón. Creo que va a quedar peor. A ver, se desenfocó. Bueno. Esto es lo que nos va a decir que la experiencia del niño va a hacer que el aprendizaje sea significativo, sostenido en el tiempo, que pueda ser recordado y que pueda además el niño apropiarse de ese conocimiento. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el aprendizaje. El conocimiento es esa información que nosotros quisiéramos transmitir o que está allí. Y el aprendizaje es esta huella cognitiva que deja en el niño que le permite recordar y recuperar información a partir de eso que se le ha expuesto o que se le ha brindado. Entonces, viendo esta diferencia entre aprendizaje y conocimiento, sabemos que el movimiento y la experiencia termina siendo lo fundamental en el niño para poder mantenerse aprendiendo, para poder
mantenerse creando, para poder mantenerse incluso motivado. Ok, entonces, la inquietud, como partí desde el principio, la inquietud es este movimiento que se presenta en todas estas situaciones que les había comentado sobre el deambular, el moverse, el movimiento de su cuerpo físico, el tocar, cosas, incluso el habla excesiva también se ve muy ligada a la inquietud motora como tal. Y esto nos habla de una característica que antes de los 8 años los niños sobre todo tienen la mayoría de ellos, y dependiendo del temperamento y características de cada uno, a esta edad los niños la tienen bastante presente, ¿ok? Porque antes de los 8 años la mayoría de las veces no han desarrollado autorregulación. Entonces, es muy constante que los niños no logran regular estos movimientos y regular estos estímulos que reciben del ambiente y por ende les cuesta regular y parar y mantenerse en un sitio y mantener digamos, las manos y mantener los pies tranquilos y poderse concentrar. Todo esto tiene que ver con la capacidad del niño en su neurodesarrollo, en su etapa más crítica del desarrollo, que es la primera infancia. Entonces, la inquietud básicamente son estas características que propiamente pueden ser parte de su edad. Y nos quedamos con este concepto. Ahora, cuando hablamos de hiperactividad, cuando esto no es inquietud, sino que es hiperactividad. Hiperactividad es un diagnóstico y nosotros lo hemos usado y por eso creo que trato de dedicarle a este tema de diferenciar entre inquietud y hiperactividad, porque lo hemos usado en muchas ocasiones de una manera bastante subjetiva y a muchas cosas que a lo mejor no tienen que ver con hiperactividad. La hiperactividad es un diagnóstico y que tiene que ver en muchas ocasiones con el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención puede diagnosticarse con o sin hiperactividad, ¿ok? La hiperactividad es un exceso de movimiento motor. Este exceso de movimiento motor es que medimos y podemos ver lo que esperaríamos para la edad de este niño y vemos que para lo que esperaríamos a su edad ya no es una inquietud regular para su edad y esto se excede. Es un exceso de inquietud motora. Ya allí el niño no logra regular o inhibir, que llamamos estos estímulos del exterior y estos estímulos del ambiente, para poder mantenerse en un estado físico de quietud, por ejemplo, o de calma. Por aquí dice Marta, se usa como sinónimo, se usa ligeramente, así es, se usa el término hiperactividad, en realidad se usa de una forma bastante ligera, como si habláramos de, bueno, este niño es un poco tímido, por decirlo así, o estamos como si estuviéramos diciendo la misma palabra de inquieto, que quisiéramos decir es un poco inquieto, es hiperactivo. Pero lo que quiero que podamos hoy llevarnos, sobre todo aparte de los recursos para trabajar con niños que pueden ser inquietos o con niños que son hiperactivos, que presentan hiperactividad, es que no es lo mismo. Inquietud, la mayoría de las veces habla de una característica propia de la infancia, una característica que debe estar en los niños, sobre todo menores de 8 años, y que tiene que ver mucho con las características de cada individuo, sobre todo por su temperamento, ¿ok? Que viene marcado por esto. Hay personas que son más activas y hay personas que son menos inactivas. Y no necesariamente esto quiere decir que pueda o no ser hiperactivo. Cuando hablamos de hiperactividad, estamos hablando de un diagnóstico de trastornos de neurodesarrollo que la mayoría de las veces viene relacionado al déficit de atención. Hay niños que se diagnostican con hiperactividad sin que tenga un déficit de atención, es decir, puede ser solamente hiperactivo y funcionar su atención perfectamente. Hay niños que tienen déficit de atención y no tienen hiperactividad. Y hay niños que tienen déficit de atención y adicionalmente tienen hiperactividad. La hiperactividad, sobre todo, lo que la pone en manifiesto la mayoría de las veces es la impulsividad. Es decir, el no lograr controlar
la necesidad de moverse, la necesidad de hablar, la necesidad de contener su espacio físico, su cuerpo, sus movimientos. Entonces, no poder controlar y inhibir este tipo de comportamientos, pues exceden en los movimientos que deberían tener, en la cantidad de palabras que debería decir, en la cantidad de interrupciones que hacen en clase, las veces que me levanto. Entonces hay esta necesidad o esta imposibilidad de controlar y de autorregular. Por eso hablamos de que normalmente antes de los 8 años esto ya es una tarea difícil para cualquier niño. Es decir, la mayoría de los niños pudieran ser bastante inquietos antes de los 8 años. No necesariamente todos, pero sí muchos de ellos podrían ser inquietos antes de los 8 años, porque es una característica de la infancia. Ahora, hay diferenciación entre inquietud e hiperactividad, y lo ve un especialista. No lo determina la maestra, no lo determina el profesor de extracurriculares, no lo determina una prueba en específico, lo determina un especialista, porque es un diagnóstico clínico. Lo ve igual que el déficit de atención. Quien puede determinar si esto es inquietud o hiperactividad es un especialista. Llámese psicólogo clínico, llámese neuropsicólogo, llámese psiquiatra, paidopsiquiatra, neurólogo, neuropediatra. Un especialista puede determinar viendo diferentes áreas, porque si este niño tiene una actitud más inquieta de lo que debería, pero esto está sucediendo en el último mes y anteriormente no era así, por lo normal, por lo general, no estamos hablando de una hiperactividad, porque hay unos criterios que determinan que esto es o no es hiperactividad, que tienen que ver con el tiempo, tiene que ver con los lugares en los que se presenta. Es que esto nada más se pone así cuando vamos a un centro comercial, o esto nada más le sucede cuando va, por ejemplo, a la escuela, nada más le pasa en la escuela, o nada más está así de inquieto cuando están con los amigos. Lo regular es que cuando estamos hablando de hiperactividad, estos son criterios y comportamientos, sobre todo, que acompañan al niño en la mayoría de los entornos. Pero esto lo diferencia, como decía, un especialista, que puede mirar cada uno de estos entornos e identificar si realmente qué está provocando esta conducta, cuánto tiempo tiene esta conducta, en qué lugares se está presentando, cómo lo ven los padres, cómo lo está viendo la escuela, qué está sucediendo ante cada situación, qué cambios pueden haber sucedido, porque, por ejemplo, un niño que está en este momento, que está viviendo o está manifestando criterios de ansiedad, pues probablemente va a tener más movimiento del que debería o del que ha presentado anteriormente. Entonces, ¿qué le está produciendo ansiedad? Y puede ser, y allí un clínico diferencia entre ansiedad e hiperactividad. Por eso es que no podemos ver solamente como la conducta o solamente aquello que nosotros creemos que pueda estar pasando, sino que siempre es importante ir al especialista. ¿Ok? Ahorita hay muchas pruebas que ayudan a los especialistas a determinar estas dificultades. Nosotros, por lo menos en el centro, utilizamos una prueba que se llama Aula en Explora, que nos ayuda a determinar, aparte de la inquietud que el niño pueda estar presentando, nos ayuda a determinar también la parte atencional, la parte de impulsividad, los tiempos de respuesta, la velocidad de procesamiento. Hay diferentes criterios que ya son un poco más, términos un poquito más clínicos, que ayudan a los especialistas a poder ver en realidad qué está pasando en este niño. Pero aparte de las pruebas, siempre tiene que haber un especialista que pueda diferenciar y como que reunir toda la información que la familia, que la escuela, que diferentes entornos nos dan, que ayuden a identificar de qué estamos hablando, si esto son características de ansiedad, si esto es correspondiente para su edad o no, si es una situación que se está viviendo en este momento, si estamos hablando de un diagnóstico. Todo esto es importante que un especialista pueda hacerlo. A ver, Marta dice, muchos no pueden controlarse. ¿Qué opinas de la medicación y la terapia del neurofeedback? Ok,
A ver. Bueno, vamos a ver. Ahí hablas de dos cosas que están muy relacionadas al diagnóstico. Cuando ya hablamos de medicación, estamos hablando de que el especialista que lleva la medicación normalmente es un psiquiatra. Yo tengo algunos, o sea, trabajo con algunos casos que comparto con la psiquiatra del centro, que se llama la doctora Hatrush, Princesita Hatrush, y ella, en algunos casos, ha determinado que los niños necesitan medicación y en algunos casos se determina que los niños no necesitan medicación. Pero esto no es una regla 100%, por eso es que esto no es una regla 100% para todos. Realmente yo he visto casos de niños que necesitaban una medicación y la medicación hizo una diferencia importante en su proceso de desarrollo y en su proceso de aprendizaje, y niños que a lo mejor tenían, para nosotros, tenían características parecidas y en realidad cuando fueron al especialista se dieron cuenta de que en realidad este tipo de tratamiento farmacológico no era lo que él necesitaba y no se le aplicó medicación. Así que otra cosa es que el PAIDO no nada más ve la parte farmacológica. El psiquiatra es un especialista, es la parte médica que ayuda a la intervención y a la evaluación de este tipo de diagnósticos y de dificultades. La terapia de neurofeedback es una terapia que hace muy poco tiempo se acaba de aprobar como tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad. Es decir, anteriormente era una terapia alternativa. Hoy en día, por la Asociación Americana de Pediatría, es una terapia recomendada como tratamiento. Y tratamiento no único, que es una de las cosas que suceden igual con la farmacología. No es un tratamiento único, es un tratamiento adicional a toda la intervención que puede tener un niño que tenga hiperactividad o que tenga un déficit de atención. Es decir, un niño que tiene este diagnóstico va a necesitar un terapeuta que pueda hacer una reeducación pedagógica, que lo pueda ayudar a organizar su cabecita de cómo recibir estos estímulos, de cómo, cuando yo voy a hacer una actividad, cómo tengo que leer la instrucción, cómo tengo que organizarla, a lo mejor cómo tengo que anotar cada uno de los pasos para poder hacerlo. Va a necesitar a lo mejor alguien que pueda, ese mismo pedagogo que pueda evaluar si en la escuela se necesitan algunos ajustes académicos para este niño, que aunque hago la misma prueba que el resto de mi salón de clases, pues a mí me dan cada 3 preguntas en una hoja, porque si me colocan 10 preguntas en una hoja o 7 preguntas en una hoja, probablemente yo me vaya a perder y no sé por dónde empezar. Entonces, uno de mis ajustes es que son 3 preguntas por hoja y me van entregando, cuando he terminado 3 preguntas, la profesora lo retira y me entrega otra. Son ajustes en realidad que no tienen nada que ver con, bueno, hay niños que sí necesitan ajustes ya con la parte académica y cognitiva, pero estos son como ajustes de presentación que en muchas ocasiones se necesitan hacer. Así que los ajustes académicos a veces forman parte importante de la intervención. Hay niños que no necesitan un ajuste académico. Luego de eso, también está relacionado todo esto a cuidar la salud emocional de este niño, que esta diferenciación, que estas experiencias que esté teniendo, las pueda ir, digamos, trabajando con un terapeuta de manera que él pueda saber cuáles son sus diferencias, él pueda gestionar sus diferencias. Esto lo llamamos agencia, que hace unos meses hice un webinar con Mariana Plata sobre agencias en los diagnósticos, sobre todo de aprendizaje, que es la capacidad que el niño tiene de entender sus dificultades y de gestionarlas, de pedir un ajuste o una acomodación. Todos necesitamos tener esta capacidad de solicitar aquellos que necesitamos. A ver, si usted, que era el ejemplo que colocaba Mariana, si tú eres intolerante a la lactosa, tú necesitas saber que si tú tomas lactosa o un producto con lactosa, pues te vas a sentir mal, te vas a inflamar, no la vas a pasar bien. Entonces, cuando vas a la cafetería, tú le dices al mesero, por favor, me trae un café con leche deslactosada. Y ese es un ajuste.
Me puedo tomar el mismo café en el mismo lugar, pero adicionalmente puedo yo pedir el ajuste. Así, los niños deben aprender a gestionar estos ajustes que yo necesito. Que ellos puedan saber por qué yo tengo que hacer este examen en 2 partes. Y que yo pueda acercarme al profesor a pedirle este ajuste. Pero hay un camino completo que yo creo que en nuestros países que no están tan estructurados o tan listos para ofrecer todos estos cambios desde la escuela, necesitamos nosotros los padres relacionarnos con estos términos, relacionarnos con esto que podemos pedir para nuestros hijos y que podemos enseñarles a ellos también. Entonces, bueno, eso es un poco como que lo que se necesita. La terapia de neurofeedback es una terapia que de forma alternativa, de manera, digamos, de apoyo al tratamiento, también entra dentro de una intervención para un déficit de atención como sin hiperactividad. A lo mejor más adelante hagamos otra microcharla sobre este tipo de terapia. A ver, vamos a ver, súper importante y no hacerlo sentir culpable. Muchas de las cosas que suceden con esto es que no entendemos, los niños no entienden qué les sucede, sienten que se esfuerzan y no logran hacerlo, sienten que por más de que ellos intentan hacer las cosas lo mejor que pueden, no les salen y se sienten culpables, se sienten frustrados, se sienten que no llenan nuestras expectativas. Y yo creo que todo parte de que nosotros podamos entender qué pasa, qué está pasando en su desarrollo, qué está pasando, cómo él está experimentando estas diferencias para poder ayudarlos y brindarles un, digamos, discurso que les ayude a entender su entorno. Por eso es tan importante la ayuda terapéutica, porque somos nosotros también quienes tenemos que aprender y, digamos, aproximarnos a esta información que hoy en día sí está disponible en muchas páginas y en muchas cuentas y con muchos especialistas que le están compartiendo y entender nosotros qué pueda estar pasando. Hola, Fabi. Saludos. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, podemos pasar a las preguntas. Aquí mi idea era diferenciar, me faltan los recursos, quería hablarle de 2 cosas en específico. Mi idea principal era poder diferenciar entre inquietud e hiperactividad, hablando de inquietud como una característica que muchas veces acompaña los primeros años del desarrollo, y hablando de hiperactividad como ya hablando de un término diagnóstico, de una impresión diagnóstica que nos habla de un trastorno de neurodesarrollo asociado en muchas ocasiones a un déficit de atención y a una incapacidad para inhibir algunas conductas. La formación a los docentes es fundamental, sí, yo creo que se está dando. Realmente creo que muchas escuelas están trabajando en poder educar a los docentes, y creo que las universidades también deberían abocarse a preparar más sobre la diversidad, porque en realidad no es que este año por casualidad tengo un niño que es un poco más inquieto, es que todos los años voy a recibir un porcentaje de mi grupo que va a tener necesidades educativas especiales. Esas necesidades pueden ser hiperactividad, pueden ser déficit de atención, pueden ser cualquier tipo de dificultad que haga que yo necesite ajustar el contenido que yo le estoy ofreciendo a mi clase. Entonces, por allí, a eso apuntan las formaciones docentes. Ok, con los recursos, quiero hablarle de 2 cosas. Uno, de los estímulos visuales. Si estamos hablando, bien sea de un niño que es bastante inquieto, como de un niño que es bastante inquieto, como un niño que es que ya tiene un diagnóstico de hiperactividad, cualquiera de los dos, uno de los recursos que más nos ayudan a recordar ciertas cosas, ciertas pautas, es los estímulos visuales. Y voy a darles un ejemplo déjenme voltear aquí. A ver. Intentaré voltear y ustedes me dicen si lo ven, que está allá arriba. Ven, allí hay unos ojos, unas manos y un cerebro, que se los mostré hace unos días en redes sociales. ¿Lo pudieron ver? Veamos.
Esos son estímulos visuales que me ayudan a mí a recordar ciertos pasos. Por ejemplo, ese lo estábamos usando con los niños con el grupo de habilidades sociales. Y era para recordarles que antes de yo responder, que esto pasa mucho cuando hay impulsividad, cuando los niños van a responder de forma impulsiva, necesito primero hacer contacto visual para yo poder recibir el estímulo. Necesito primero mirar a la persona que va a hablar. Necesito, ya se los voy a volver a mostrar, me dicen que no lo vieron. Ahí está. ¿Lo ven? Voy a dejarlo un segundito ahí. Son esos que tienen unos ojos, unas manos y un cerebro. Ya. Ok. Ok, entonces les decía, si es algo, esto me va a permitir a mí darles a ellos pasos importantes, que son poder hacer contacto visual o poder mirar o tratar de concentrarme en la persona o en lo que yo estoy recibiendo, en las instrucciones que va a darle a la teacher, en mi amigo que me va a contar algo, en poder mirar. Segundo, las manos son un recordatorio de que yo tengo que ubicar dónde están mis manos. Los niños que son inquietos, por la mayoría de las veces, el control sobre su cuerpo es un poco desorganizado. Entonces, necesito ubicar dónde están mis manos, que a lo mejor mis manos estaban jugando con el sacapuntas, o a lo mejor mis manos están buscando algo, y necesito poderlas colocar en la mesa, poderlas poner sobre mis piernas, poderlas colocar en algún lugar para que ellas puedan estar tranquilas y yo poderme concentrar. De esa manera yo se lo explico en realidad a los niños. Poder parar y poder colocar mis manos en algún lugar. La señal de las manos se habla como parar y ubicar mis manos. Están aquí, ya yo estoy mirando y entonces escucho y ahora pienso. Porque en la impulsividad, una de las cosas que más nos saltamos, o que más los niños se saltan, es el paso de pensar. Yo escuché algo, o yo vi algo y de una vez respondo, o de una vez actúo, o de una vez voy a intentar. Los niños que tienen, por ejemplo, déficit de atención, muchas veces la impulsividad se ve manifiesta en que leyó la mitad de la pregunta y ya va a responder, y a veces se equivocan porque no saben, no leyeron la pregunta por completo, entonces cometen errores. Entonces, poder parar, mirar, y que mirar puede ser tanto hacer contacto visual como intentar concentrarme para poner mis manos en algún lugar, atender, que puede ser leer o puede ser escuchar a la persona, y entonces pensar. Me pasó con un grupo que estábamos, con el anterior que había hecho de habilidades sociales, que estábamos haciendo, yo les hice una pregunta, y ya habíamos hablado de estos 3 pasos muchas veces. Y ellos me decían, uno de los niños, le hice una pregunta a un niño y yo le vi cara como de que no me había entendido la instrucción. Entonces yo la estaba repitiendo. Y él me dijo, ¿por qué me estás preguntando otra vez? Y yo le dije, bueno, es que tu cara me hizo pensar que no habías explicado bien la pregunta y no me habías entendido. Me dijo, no, estoy pensando. Entonces hasta yo me estaba saltando el paso de parar y de poder pensar. Claro, había pasado como 4 o 5 segundos y él estaba pensando la respuesta. Entonces tenemos que tratar de entrenar, sobre todo en la inquietud o en la hiperactividad, de entrenar para poder parar y para poder pensar. Son 2 pasos importantes. Ese es el primer recurso, utilizar cosas visuales que le permitan al niño organizarse para poder parar, para poder leer una instrucción, para poder, ¿qué 3 cosas tengo que hacer cuando voy a hacer las actividades? Para hacer paso 1, 2, 3. Primero, sacar todos los libros de la mochila. Segundo, colocar adelante solamente los 2 que voy a utilizar o con los que voy a hacer tareas hoy. Y tercero, poder elegir con cuál voy a empezar. O sea, los paso a paso y los estímulos visuales les ayudan a los niños a evitar o a regularse un paso a otro, o sea, hacer pausas y a poder organizar esta información para mitigar un poco la impulsividad, el hacer sin planificar, sin pensar previamente, que es lo que muchas veces sucede. Luego, la otra cosa que quería comentarles como recurso es
elegir adecuadamente las actividades extracurriculares. Hay un mito sobre el tema de la inquietud. Los niños que son muy inquietos, que son muy activos, o que pudieran haber presentado que ya tienen un diagnóstico de hiperactividad, nosotros hemos pensado, y no sé, en realidad no sé si hay una corriente filosófica detrás de esto, pero es muy común escuchar a los papás diciendo, no, es que como es muy inquieto, como es muy inquieto, necesita quemar mucha energía. Entonces yo lo voy a poner en fútbol, los sábados primero está en fútbol, después está en taekwondo, y después está, o sea, le voy a colocar miles de cosas para que llegue súper cansado. Igual en las tardes, lo lleno de un montón de cosas para que corra y queme energía. Si estamos hablando de que la inquietud es un exceso de actividad motora, y nosotros vamos a incluir actividades que promueven la actividad motora y que aumentan este, digamos, nivel de actividad, estamos haciendo algo totalmente contraproducente. Los niños necesitan aprender a parar, a hacer actividades calmadas, a que me aprenda yo un seguimiento de paso a paso, que yo pueda parar y pensar. Eso es lo que necesita un niño que se come las instrucciones, que actúa sin pensar, que es impulsivo, que no se puede quedar tranquilo, que no le cuesta esperar su turno. Entonces, necesitamos actividades extracurriculares que me ayuden a eso. Yo pensaría en pintura, pensaría en natación, que tiene mucho que ver con la respiración, pensaría en yoga, pensaría en actividades que los ayudan a parar, que los ayudan a calmarse, que necesitan ver una instrucción y poderla seguir, que tengan silencio, que no sean actividades que me lleven a un ritmo cardíaco alto como es correr por 2 horas en una cancha de fútbol. Entonces es totalmente, la energía no se les va a agotar. Y ustedes a lo mejor si lo han experimentado, lo van a saber, que a medida que le damos más cosas, más ellos quieren. Entonces, por más de que tuvo 4 actividades en las que tuvo que correr, saltar, no llegó agotado, no llegó cansado, quiere que lo bajen ahora al parque, quiere hacer porque está acelerado y estamos nosotros acelerándolos más todavía. Entonces, siempre la regla con niños que son inquietos o con niños que tienen hiperactividad es parar, es a buscar actividades que los ayuden a organizarse, que los ayuden a esperar un turno, que los ayuden a regularse. A mí me encanta natación para eso, sobre todo porque son actividades que tienen mucho que ver, te hacen mucho trabajo de coordinación con el cuerpo y de control con el cuerpo, y incluyen mucho la parte de respiración. Me encanta el yoga también porque tiene mucho que ver con el silencio y con la respiración. Y a lo mejor estas actividades al principio van a ser más difíciles porque los niños no están acostumbrados a eso. Pero si tenemos esa regla interiorizada, vamos a poder también las actividades que nosotros elegimos de plan familiar, también hacerlas en función a que sean cosas que nos ayuden como a calmarnos más. Entonces, bueno, con eso quiero dejárselo, voy a ver si escribieron algunas preguntitas, que creo que sí, y cerramos. A ver, Francia dice, ¿qué se espera de un niño de 2 años con respecto a la inquietud? Es que realmente Elías, que tiene 2 años, siento que es bastante inquieto. Lo que se espera de los niños de los 2 años es que sean inquietos. Es decir, a los 2 años los niños van a querer explorar, tocar, agarrar, están experimentando todo lo que pueden a través de su cuerpo y a través de sus sentidos. Entonces, lo que esperamos de estos niños es que, ya que apenas tienen 1 añito de poderse desplazar por sí solos, es que sean inquietos. Que hay niños que no son inquietos a esta edad, o sea, por eso decía, tiene mucho que ver también con el temperamento y con las características de cada individuo, pero aunque algunos no sean tan inquietos, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si vemos que este es un niño que es retraído, que le cuesta un poco hablar con otro, o que le cuesta interactuar con otros, que le cuesta, que es un poco más, ¿cómo es la palabra que me dijiste tú ahorita? La palabra que me dijiste cuando estábamos hablando de cuando son un poco más tímidos. Introvertido, gracias. Eso estaba buscando. Que son un poco más introvertidos, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero por regla, los niños a los 2 años deberían ser inquietos.
Sobre mi hija de 5 años se levanta muchas veces de la mesa y viendo TV se mueve mucho. Otra cosa, qué bueno que lo mencionas, porque otra cosa es organizar los tiempos y organizar digamos, las tareas. Por ejemplo, si mi hijo cuando está haciendo las tareas, que es un tiempo que le toma, que amerita que se concentre, se para 8 veces, 10 veces, porque dice, voy a ir a tomar agua. Me acordé de que tenía que hacer esto. Se me quedó mi suéter, tengo frío, tengo hambre. Tenemos que organizar esa hora, porque es una hora o son 40 minutos que vamos a estar ahí haciendo la actividad. Entonces, a lo mejor este niño necesita un checklist de qué necesito antes de sentarme a hacer la tarea, qué necesito antes de sentarme a almorzar. Necesito haber tomado agua, necesito haber ido al baño, o sea, como para que todas estas cosas las haga antes y en ese momento ya yo puedo dedicar estos 40 minutos a estar sentado. Porque naturalmente o intuitivamente el cerebro cuando tú pides concentrarte y enfocarte en algo, que normalmente en la mesa no es que tienes que enfocarte en algo, simplemente tienes que comer. Eh, cuando es con las tareas, que tienes que concentrarte en algo, es mantener ese esfuerzo por un tiempo prolongado, la mayoría de las veces hace que yo quiera distraerme o quiera hacer un break y por eso coloco algunas cosas, que como, voy a ir a ver qué hay en la nevera, voy a ir a ver lavarme las manos porque no me las había lavado, o sea, busco como algunas excusas para darle un descanso a ese tiempo de concentración. Entonces allí hay que ver que nos excedamos del tiempo que le estamos pidiendo. Ahora sí, voy a hacer eso en casa, dice Zoe, muy bien. Hola, Andrés. Es decir, Ana, debemos enseñarle a ser metódico. Bueno, dependiendo de lo que para ti sea metódico. Yo creo mucho en los estímulos visuales y en hacer las cosas paso a paso, creo en las rutinas, pero no creo, por ejemplo, en que esto tengan que ser cosas muy rígidas, ni tan iguales para todos, ni que todas las actividades tienen que ser así estructuradas, ¿no? Pero sí va a depender de lo que tú interpretas por metódico. La dieta. Ok, buen punto también. El tema de la dieta es un tema bastante controversial, porque definitivamente, y a lo mejor ustedes lo han probado con sus hijos, que los niños cuando consumen dulces, cuando consumen ciertos alimentos muy procesados, se aceleran más de lo que deberían, o vemos una reacción diferente en ellos, ¿no? Entonces, el disminuir estos alimentos hace que puedan ellos estar más relajados, ¿no? Pero no que necesariamente esté tan ligado. Por ejemplo, en el autismo, en la hiperactividad y en varias de estos diagnósticos han asociado, por ejemplo, las dietas libres de gluten para poder controlar o para bajar un poco el nivel de inquietud y para favorecer la concentración. Hay estudios de ambos lados. Hay algunos que dicen que cualquier niño, sea o no intolerante al gluten, que son menos los estudios que hablan de esto, se van a favorecer de tener una dieta libre de gluten, se van a favorecer en su concentración y en su capacidad de mantenerse tranquilo o de disminuir esta actividad motora. Hay otros estudios que son la mayoría que hablan de que en realidad una dieta libre de gluten para niños que son intolerantes al gluten, de por sí tengan una dificultad atencional, tengan una hiperactividad o no, les va a ayudar a no estar tan irritables, a no estar tan predispuestos, a no estar de mal humor, a no estar tan inquietos y que por ende el comportamiento va a mejorar, ¿ok? Pero que los niños que no son intolerantes al gluten, dejar de consumir gluten no les genera ninguna diferencia. Entonces, allí son dos cosas, entre el tema de los dulces y la comida procesada, que creo que todos deberíamos poder disminuirlos de nuestras dietas, y el tema del gluten es otra cosa. Y esto es lo que he leído y he escuchado asociado a las dificultades atencionales y a la hiperactividad, pero pues la alimentación ya ustedes saben que tampoco es mi área, ¿no?
Ay, mira, Irene, gracias por tanta sabiduría. Poco a poco somos las mamis que nuestros pequeños necesitan. Hay tanto que aprender. Gracias a ti por ese comentario tan bonito y definitivamente hay mucho por aprender. Se levanta mucho a la hora de comer. Sí, son excusas. Bueno, ya allí te comenté sobre qué podríamos hacer. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejaría hasta aquí. Les recuerdo que el próximo viernes voy a tener el webinar mensual con Vida Gaviria de modo mamá, que pueden ir al link del perfil para dejar allí sus datos y que les pueda llegar el acceso y que puedan verlo. Vamos a hablar sobre el autocuidado como herramienta o como recursos para renovar la paciencia, que es una de las cosas que más necesitamos en la crianza. Así que bueno, gracias por haber estado aquí y por haberse conectado. Un abrazo. Voy a pararlo aquí primero.